Hola y bienvenido al podcast de las Nanavillas, bienvenido a este segundo capítulo en el que vamos a hablar de la Cenicienta. Por si no me conoces, mi nombre es Nana, tengo un canal de YouTube, El País de las Nanavillas, en el que hablamos de Disney, de parques temáticos y en realidad un poco de contenido friki lifestyle. Y por si no conoces el podcast, es un lugar en el que hablamos de personajes y lugares que nos han visto crecer y que nos hacen sentir que la magia todavía existe. Como decía, vamos a hablar hoy de la Cenicienta, este personaje que conocemos por Disney, una pequeña niña que vive con su madrastra y sus hermanastras, las cuales le hacen un poco la vida imposible, que tiene el mote de Cenicienta y que a raíz de una hada madrina consigue ir a un baile y perdiendo un zapato consigue que su príncipe azul la encuentre, se case con ella y logre tener una vida de ensueño. Pero ¿de dónde viene este personaje? Y es que, igual que hablábamos que Aurora tiene como su tradición en los cuentos populares europeos, la Cenicienta tiene versiones y versiones que recorren el mundo entero. Quería seleccionar y hacer un poco como en la primera parte, de coger como los 3 cuentos más llamativos, pero es que era tan difícil elegir uno y tenían tantos detalles diferentes que más que contar cada uno de los cuentos como hicimos la primera vez, te voy a ir un poco por encima hablando de detalles que me han llamado la atención de cada uno de ellos. Vamos a irnos a Grecia, al siglo I a.C., siglo I después de Cristo, por ahí ronda. Estoy hablando de Ródope. Ródope es una esclava griega que se estaba bañando en el río cuando de repente un águila le quita la sandalia. El águila se la lleva y llega hasta Menfis, que era un rey, y mientras estaba haciendo como sus labores, pues el águila le deja la sandalia en el regazo. El rey se conmueve, se maravilla y hace que un montón de hombres vayan a buscar a la dueña de la sandalia. Y es así como la encuentran y Ródope se convierte en la esposa del rey. No tiene mucho más, es un cuento cortito, bastante sencillo, pero realmente es como la esencia de lo que hoy conocemos como la Cenicienta. Por un zapato es por el que la encuentran y se convierte en una princesa, una reina en este caso. Y nos vamos hasta China. Hay un cuento de origen chino que habla de Yeshen. Yeshen es hija de un minero que cuando muere se queda a cargo de su madrastra y una hermanastra, en este caso, que evidentemente le hacen la vida imposible. Pero cuenta este cuento que una de las cosas que más le gustaba de todas las tareas que le mandaban a hacer, que esto es un poco como lo que pasa en el cuento que todos conocemos de Disney, que le mandan a hacer todas las tareas a ella, era ir a recoger agua. Porque cuando salía a recoger agua podía ver a su único amigo, y es que en el río al lado de su casa vivía un pez mágico que decían que tenía los ojos dorados. Y a partir de aquí tengo que hacer un inciso porque hay como 2 versiones. Como no sé leer chino, me he basado en las traducciones que hay, pero he leído como 2 variantes, así que voy a dejar un poco aquí como un poco de cada para que lo entendamos, porque en una simplemente llega la fiesta de primavera y el pez va a hacer lo que pasa a continuación, y en la otra versión la madrastra se entera de que tiene este amigo y se deshace de él, pero quedan las raspas que se entregan, no la madrastra evidentemente, sino otro personaje de la historia, a Yesen, para que las guarde y pida un deseo cuando lo necesite. El caso es que llega la fiesta de primavera. Gracias al pez mágico o a las raspas en la otra versión, consigue Yesen un vestido de seda azul precioso y unos zapatitos bañados en oro. Y va a la fiesta. El problema es que, evidentemente, su madrastra, su hermanastra y mucha gente del pueblo está allí y tiene miedo de ser reconocida. Llega un punto de que esto evidentemente va a pasar y también un poco por el agobio de la gente y de ser reconocida, Yesen huye a casa, se quita los ropajes, los guarda y se pone a dormir junto a la chimenea, que es donde la van a descubrir su madrastra y su hermanastra. El problema es que al salir corriendo, como en la historia que todos conocemos, Yesen pierde uno de los zapatos, y tira también un montón de cosas de por medio, y el zapato es encontrado por un mercader. Al encontrar este zapato de oro, bañado en oro, decide que es un buen regalo para llevárselo al emperador. El emperador, que ve el zapato bañado en oro, decide que con uno no es suficiente, que quiere la pareja.
Y le dicen que la única forma de encontrar la pareja del zapato sería encontrar a la dueña de los zapatos. Y es por eso que hace llamar a todas las mujeres del pueblo en el que se encontró el mercader el zapato para que se lo prueben. Cuando ya se lo habían probado a todas las mujeres, el emperador se preocupó de si no aparecía la dueña de los zapatos. Y es en ese momento cuando Yesen aparece con el vestido y el otro zapato. Más allá de quedarse mirando a el zapato que traía Yesen, se le queda mirando a ella, embelesado y enamorado a primera vista. Y es por esto que el emperador acaba casándose con ella. Como ves, hay muchas cosas que se parecen a la historia que conocemos hoy en día, incluso el color del vestido, aunque ya hablaremos después del color de vestido de Cenicienta, porque originalmente no iba a quedarse con ese tono azul, pero esto, como digo, lo hablaremos después en las curiosidades. Y vamos a pasar a unos autores que ya conocemos, tanto del primer capítulo del podcast como porque son leyendas aquí en Europa en los cuentos clásicos infantiles. Y estoy hablando de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm también tienen una versión de la Cenicienta. En este caso no hay hadas madrinas ni peces mágicos. Esta historia tiene algunos elementos que ya nos recuerdan bastante a la historia de Walt Disney, y es que Cenicienta pierde a su madre y el padre se casa con la madrastra, que además pues hace que tenga sus hermanastras, ¿no? En el momento que llega la invitación al baile, Cenicienta quiere ir, pero las hermanastras le piden pues, que le preparen los vestidos, que la peinen y demás, pero que no va a ir porque está muy sucia y no puede ir con esos harapos. Un poco ya lo que conocemos, ¿no?, de la historia de Walt. El caso es que finalmente, después de insistir muchísimo, le dicen a Cenicienta que puede ir al baile si termina de recoger todas las lentejas que les han tirado en las cenizas. Y aquí un poco juega lo que tiene que ver con el nombre de Cenicienta, que luego también hablaremos de su nombre. El caso es que Cenicienta se va a llorar a la tumba de su madre y le pide al arbolito, ¿no?, en una plegaria bastante rimada, la verdad, que le dé algo para acceder y poder ir al baile, ¿no?, un vestuario y algo llamativo. En este caso el baile era de 3 días, por lo que el arbolito le concede el deseo, ella se viste con lo que aparece mágicamente a su lado y se va a la fiesta. El príncipe evidentemente se enamora de ella, como ya conocemos, y quiere pasar la noche con ella, digámoslo así. El caso es que ella le dice que no puede, que se tiene que ir. Evidentemente ella siempre va a tener que llegar antes de que llegue su familia para que no la descubran que está yendo al baile. Así que escapa del príncipe. Pero cuando llega la tercera noche y el príncipe quiere irse con ella y ella vuelve a escapar, el príncipe le había tendido una trampa, y es que había echado un producto en las escaleras para que se quedase pegada. El caso es que se le termina pegando el zapatito, que es lo que se queda al príncipe para poder encontrarla. Cuando el príncipe empieza a hacer la ruta buscando a la dueña del zapato, pues llega a la casa donde vive Cenicienta y se lo empieza a probar a sus hermanastras, que evidentemente pues o le quedan muy justos y empiezan a sangrarle los pies por hacer fuerza, o no le caben y bueno, hacen todas las triquiñuelas posibles para intentar que le quepan los zapatos. Es una historia bastante macabra en este punto, así que no vamos a entrar en detalles. Y en el último momento se habla de Cenicienta y pues la madrastra no la quiere presentar, según le dice al príncipe, porque está muy sucia y le da vergüenza. Pero el príncipe insiste. Es cuando aparece Cenicienta, evidentemente a ella le encaja el zapato y pues comieron perdices y fueron felices. Lo he dicho al revés, pero no pasa nada, más entendido. Y vamos a pasar a un último de los que quiero hablar, que es el que dicen que más se parece, o la historia que más similitudes tiene con la que conocemos del mundo Disney, y es Charles Perrault. En su historia se cuenta que la Cenicienta no tenía papis y vivía con su madrastra y sus 2 hermanastras, y ya comenta que eran feas e insoportables y que les mandaban siempre a hacer todas las tareas más desagradables, entre ellas limpiar la chimenea, por lo que hace que siempre esté sucia o llena de ceniza, y de ahí su mote, Cenicienta, de las cenizas, Cinderella en inglés, que viene por lo mismo, ¿no? Hace ese juego de palabras. En esta historia ya aparecen los que luego conoceremos como Jack Jack y Good Good, porque son los únicos amigos que tiene Cenicienta en el cuento de Charles. Son 2 ratoncitos maravillosos que le hacen compañía y viven en un agujero de la casa. También coincide esta historia
con que el príncipe, bueno, el rey hace llamar a todas las mujeres que hay en el pueblo porque el príncipe tiene que desposarse. Y es cuando escucha esto Cenicienta que sueña que algún día podría ser ella la princesa y futura reina. Y una vez más, otra coincidencia. Y es que, evidentemente, como ya sabemos, la madrastra no le deja asistir al baile a Cenicienta, le dice que tiene que quedarse haciendo las tareas y el tiempo va pasando, se va acercando a la fecha del baile y ella pues va viendo los preparativos de sus hermanas, de sus hermanastras en realidad. Llega la noche de la fiesta y pues su madrastra y sus hermanastras se van a palacio y ella se pone a llorar desconsolada. Me gusta mucho este punto de que se ponga a llorar desconsolada y voy a hacer un break aquí para dar mi opinión, porque lo hace en el último momento, cuando ya lo siente perdido, cuando ya se han ido y de verdad no la han llevado con ella. Y me gusta esto porque es esa dulzura que tiene Cenicienta, que luego hablaremos de ella, de este personaje y lo que representa para, bueno, un poco en general y mi opinión, obviamente. Pero eso nos pasa, por lo menos a mí me pasa mucho, que siempre guardas la esperanza hasta el último momento, incluso cuando ya sabes la respuesta. Estas típicas cosas que dices tú, no va a pasar, porque no puede ser, pero que hasta el último segundo siempre guardas esa esperanza de que pueda cambiar la cosa, de que la respuesta pueda ser diferente, ¿no? Me gustó mucho eso. El caso es que se pone a llorar y aparece, ahora sí, el hada madrina. En este cuento sí tenemos hada madrina. El hada madrina le crea un vestido, un carruaje y le avisa de que a las 12 de la noche todo se volverá a su normalidad. El carruaje volverá a ser una calabaza y el vestido volverá a ser un traje de harapos. Pero ella dice que con ir al baile ella ya es feliz, así que no pasa nada. Cuando va al baile, las hermanastras y la madrastra no la reconocen tampoco porque imagino que no se la esperaban allí. Ella está monísima, el príncipe le pide bailar con ella asiente y están bailando pues toda la noche hasta que ella se da cuenta de que son casi las 12. Sale corriendo y pierde el zapato, como lo conocemos en Disney, literal. Entonces el príncipe, que se da cuenta que no sabe ni su nombre, decide trazar un plan en el que va a buscar a la dueña del zapato. Pasadas unas semanas, los hombres que ha mandado a buscar a Cenicienta llegan a su casa y al verla en una esquina después de probarle los zapatos a las hermanastras, le dicen que ella también tiene que probarse el zapato. Y aunque la madrastra insiste en que ella no ha ido ni al baile, que está sucia, que no es una mujer hermosa, los hombres tienen la orden del príncipe, con lo cual hacen que se lo pruebe y evidentemente pues a Cenicienta, como ya sabemos, le cabe el zapato y acaban casándose y comiendo perdices. Ahora sí, después de ver todas estas versiones, algunas más macabras que otras, me gustaría analizar un poquito el personaje de Cenicienta, porque en este caso yo creo que después de leer como todas las versiones que hay con los pequeños cambios y modificaciones, lo que representa este personaje es como la bondad, ¿no? El ser bueno, el ser humilde, es lo que al final te lleva a la grandeza. Que cuando una persona realmente lo da todo y lo desea y cree, cuando una persona es buena y trabajadora, lo acaba consiguiendo. Siempre aparece la manera en la que lo logres, ¿no? Es como lo que nos quiere representar este personaje. Me parece muy importante porque es no solo un personaje icónico de Disney, sino que creo que es un personaje con muchísimo simbolismo, con muchísima metáfora de la forma de ser, de la forma de vivir, de la forma correcta de hacer las cosas, por así decirlo. Aunque luego ya sabemos que la vida real no es justa. La vida real tiene muchas más cosas y a veces nos hace pensar que incluso las madrastras y hermanastras pueden conseguir más que las cenicientas. Pero el mensaje que nos quiere transmitir me parece como muy importante, porque igual que hablábamos de la Bella Durmiente, que quizá no le veo a ella como protagonista, aunque ya hemos hablado de si la Bella Durmiente podría ser realmente protagonista o no, y si no lo sabes lo tienes en el primer capítulo del podcast, a ella no le veo como tanto simbolismo o un rol tan simbólico o metafórico que representar. No sé si me explico. Quizá la Cenicienta en ese sentido me parece más rico como personaje, ¿no? Más lleno. Dicho esto, vamos a hablar de las curiosidades que nos trae Disney con esta historia y esta película.
Esta película es de 1950, celebra los 75 años este año y además fue una de las películas que sacó a Disney de la crisis, de la bancarrota. Esto lo oirás con varias películas porque la verdad que Disney estuvo metido en subidas y bajadas varias veces a lo largo de su historia. Como ya hablamos de Aurora, Aurora es la siguiente película de princesas que viene después de La Cenicienta y casi vuelve a hundir el estudio. Entonces, no te preocupes porque cuando digo que recupera el estudio, gana dinero, el estudio pierde dinero, es que pasa varias veces, bueno, incluso con toda la compañía de Disney. Y Cenicienta es una de las películas que consigue que la empresa vuelva al auge. El primer detalle que quiero destacar es que si ya hablábamos de que en La Bella Durmiente hay dos personajes a los cuales no se le dice el nombre, en esta película también hay dos personajes muy importantes de los cuales no sabemos el nombre. Y es Cenicienta, porque Cenicienta es el apodo que usan sus hermanastras y su madrastra para meterse con ella. Y bueno, el que le queda luego ya también con los animalitos. Ni el príncipe, que es el príncipe encantador. Sí que es cierto que a posteriori sabremos sus nombres, como el de Cenicienta, que es Ella, por el live action que se hizo, si no me equivoco, en 2015. En concreto, el nombre entero es Ella Tremaine. Bueno, por eso de ser hija de Lady Tremaine. Por si no lo sabías, esta princesa, la Cenicienta, fue la favorita de Walt Disney. Y en concreto, su escena fetiche era la de la transformación del vestido. Igual que decíamos que en La Bella Durmiente Walt se obsesionó con la escena del baile cuando se conocen Aurora y el príncipe, pues en este caso su momento estrella era la transformación del vestido, ese icónico momento. Quizás sea, y lo dejo así un poco en el aire, por lo que hablábamos un poco antes de lo que este personaje representa o simboliza, de que cuando no tienes nada pero trabajas, eres humilde y te esfuerzas, lo consigues todo. Un poco quizá lo que le pasó a Walt Disney, que se esforzó en su sueño, creyó en él a más no poder y después de mucho trabajar vio como este sueño se iba cumpliendo y por qué no está vivo ahora para ver todo lo que ha logrado. Pero yo creo que, no sé, lo dejo un poco en el aire, pero para mí yo creo que quizá este amor por la Cenicienta es porque se siente identificado, ¿no?, con ella. A mí me pasa que al final los personajes que más me gustan de esta factoría son con los que más me identifico o en los que más me veo reflejada. Entonces quizá por esto Walt amaba tanto a la Cenicienta. ¿Recuerdas que antes dije que íbamos a hablar del vestido? Vale, pues vamos a hablar del vestido. Si nosotros nos fijamos en el film real, original, el vestido, el gran vestido de Cenicienta, no es azul. El vestido realmente es como un blanco plateado, con brillo. No es exactamente blanco blanco como el que usa en la escena final cuando se casa, pero sí que es un vestido más tirando a plata. Pero esto cambió. ¿Y sabes por qué? Porque si vendían el merchandising de un vestido tan pomposo y blanco, las niñas parecían que se iban a casar. Y de esta manera, poniéndolo en azul, era un vestido bastante más comercial y que se ha convertido en un icono, porque ¿quién no recuerda el vestido azul de Cenicienta? Motivo por el cual, como hablábamos en el primer capítulo de este podcast, es por lo que finalmente la Bella Durmiente se quedó con el color rosa, para no confundirlo con el azul de Cenicienta. También Cenicienta es uno de los personajes que más hemos visto en películas y es que hay más de 40 versiones diferentes de este personaje. No todos, evidentemente, de la marca Disney, pero hay muchísimas películas sobre este personaje. Y no sé si te habías dado cuenta, pero incluso aunque muchas princesas hablan con los animales, entre comillas, a las películas clásicas, no me estoy metiendo por ejemplo en el tema de Encantada de Giselle, que ella sí habla también con todos los animales, sino me estoy metiendo en personajes más clásicos como puede ser Aurora, Blancanieves, en este caso también Cenicienta. Todas ellas entablan como conversaciones con los animales, pero los animales no le contestan, les entienden o reaccionan a su llamada. Incluso en la película de La Bella Durmiente parece que realmente sí que entabla una conversación, por lo que decíamos de que el búho está todo el rato preguntando en plan who, que es como quién en inglés. Pero la única conversación real que tienen estas películas clásicas son entre la Cenicienta y Gus Gus y Jack Jack.
y los ratoncitos con Susie, Perla, etc. Pero son con los únicos animales que habla Cenicienta, si te fijas en el film, porque aunque quiere muchísimo al resto de animales, no puede comunicarse tan directamente y recíprocamente pues con los caballos, con su perro, solamente con los ratoncitos. También es curioso, hablando de los animales, el personaje de Lucifer. Para mí, un personaje icónico, uno de los animales con más carácter que existe en la factoría de Disney. Y quizá la razón sea que está inspirado en un animal real, en una mascota real, en el gato de uno de los animadores de la compañía. No es raro que, ya sabemos que en Disney, en la compañía Disney, ha utilizado muchísimas veces referencias reales tanto de personajes o actores que realizaban las acciones para que los animadores pudiesen animar de la mejor manera y la más realista posible. E incluso Walt llevaba al estudio animales para que los animadores pudiesen recrear sus movimientos. Pues en este caso, Kimball era el dueño de este gato que inspira al personaje de Lucifer. Además, debemos destacar que la Cenicienta obtuvo 3 nominaciones a los Oscars, que es cierto que no ganó ninguna de las 3 nominaciones, pero es cuando el estudio empieza a hacerse valer, a demostrar que el mundo de la animación y de estos cuentos de hadas también pueden llegar a conseguir grandes cosas, aunque a día de hoy ya sabemos que pueden hacerlo sin problemas. Y por último, antes de terminar este capítulo de la Cenicienta, que sé que es un poco más corto de lo normal, pero no nos vamos a engañar, es la tercera vez que grabo este capítulo porque he tenido un par de problemas técnicos. Entonces yo creo que al final, pues de grabarlo tantas veces pierdes algunos datos o la frescura del momento. Pero espero que haya sido igual muy interesante y que te haya gustado. Quiero dejar una pregunta, no te preocupes que no seas que dejar las cosas sin respuesta, pero te voy a dejar una pregunta sobre la película de Cenicienta y después de hacer la despedida te voy a resolver la duda. Y la pregunta es, ¿sabes cuántas veces pierde la Cenicienta el zapato? Ahora sí, muchas gracias por estar un día más, por escuchar este podcast. Espero que te haya, si estás viendo el podcast desde YouTube, que también lo puedes hacer si te apetece acompañarme en esta aventura. Espero que te haya gustado mi outfit, un poco inspirado en la Cenicienta. Ya sabes que me encanta hacer como una especie de bounce sobre los personajes que hablamos en cada capítulo. Si ha sido así, dale un like, suscríbete para no perderte más podcasts y también mucho contenido en el País de las Nanavillas en YouTube y por supuesto compártelo si crees que a alguien le puede interesar la historia de la Cenicienta. Ahora sí te voy a responder a la pregunta y es que Cenicienta pierde 3 veces el zapato en la película. La primera cuando le lleva el desayuno a la cama a la madrastra en las escaleras. La segunda, la que todos conocemos, cuando se escapa del baile corriendo. Y la tercera en la escena final, cuando se van a subir al carruaje después de la boda, lo vuelve a perder. Así que son 3 veces que pierde la Cenicienta el zapato en su película. Dicho todo esto, un besito muy grande y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de las Nanavillas, que si todo sale bien, creo que va a ser Pinocho, porque el día 21 de marzo es el día de las marionetas y me encantaría poder subir este especial de Pinocho, que también tiene mucha historia en su versión de este cuento italiano. Así que no digo nada más, así que si no te lo quieres perder, lo dicho, suscríbete y nos vemos en la próxima aventura o antes.